Directamente a la Ciudad de México vamos a hablar con nuestra corresponsal Aiza García, que a esta hora nos actualiza la información respecto a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches, Aiza, cuéntanos qué hay de novedad a esta hora en la Plaza de Zócalo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Melissa. Pues seguimos en esta cobertura especial con el gran despliegue que tiene Telesur en todos los lugares por donde está ocurriendo esta toma de protesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estamos viendo las multitudes que se están reuniendo en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí mismo está el Palacio Nacional, a donde hace una hora llegó el presidente de México, López Obrador. Llegó acompañado de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, y bueno, llegó también con la nueva banda presidencial, que tiene un nuevo ordenamiento de colores, el verde, el blanco y el rojo, y dio unas pequeñas declaraciones a la prensa. Dijo bien claro que él va a despachar ahí en Palacio Nacional y no en la residencia oficial de Los Pinos, donde lo han hecho tradicionalmente desde hace muchas décadas los presidentes. Los Pinos ahora se va a convertir en un centro para el arte y la cultura. En estos momentos el presidente López Obrador se encuentra en una reunión tipo comida con los jefes de Estado y de gobierno que han sido invitados a esta cobertura, a esta toma de protesta. Y bueno, también se encuentra López Obrador con los titulares de organismos internacionales. Hoy hemos escuchado un discurso histórico en el Congreso. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado delante del presidente saliente Enrique Peña Nieto. Y para el análisis de este discurso tengo aquí conmigo al doctor Gilberto López y Rivas. Él es antropólogo, escritor y académico. Doctor, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Igualmente, hemos escuchado un discurso muy importante. Afectados por las políticas económicas neoliberales y del país incisivo. Mucho de que esta situación que existe es por las políticas neoliberales que han aplicado los últimos gobiernos, pero también habló de la política exterior. A mí me llama muchísimo la atención que fue muy enfático en este tema. Se refirió a Cuba como la hermana República de Cuba. Eso nunca lo habíamos escuchado de un presidente acá. Se refirió al presidente de Bolivia, Evo Morales, como el amigo Evo Morales. También habló de que estaba ahí presente el embajador de la poesía, Silvio Rodríguez, el gran poeta y cantautor cubano. Y lo más importante, dijo en su discurso que va a respetar el derecho a la autonomía, a la autodeterminación de los pueblos, a la no injerencia en los asuntos internos de los pueblos y el derecho a la soberanía. ¿Cuál es su evaluación sobre este énfasis y este cambio? Es algo inédito, algo diferente en este gobierno que está por empezar hoy. Bueno, yo creo que sí, el discurso, aunque su contenido pues tiene todos los temas que ha venido desarrollando durante la campaña y después de su triunfo ya como presidente electo, cobra una connotación histórica totalmente distinta, puesto que estaban ahí pues representados los tres poderes de la Unión, el gabinete saliente, el gabinete entrante, los invitados extranjeros. Y sí, como tú lo has dicho, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a regresar a lo que fue una política de los años de gloria de un priismo muy protagonista en los asuntos extranjeros, en donde de alguna forma es un tipo de regreso, por decirlo de una manera, lo que se llamó en su momento doctrina Estrada. Esto es la no injerencia en los asuntos internos de los otros países, el derecho a autodeterminación de los pueblos, de los estados y naciones. La relación con todos los pueblos. La relación bueno, él mencionó también al presidente Nicolás Maduro, aunque no estaba presente en el Palacio Legislativo. Pero ya llegó al Palacio Nacional a este encuentro. Al Palacio Nacional para esta comida. Y bueno, sí, es clara la distinción que hizo de la mención de la República
de Cuba como la República Hermana y la presencia de Silvio Rodríguez, que aparte, además se lo llevó a pasear, ¿no?, a Palenque, a Chiapas. Palenque, a Chiapas. Entonces, pues fue una toma de protesta inédita a todas luces, que nos hace ver que se dan, pues al menos en lo que recordamos los mexicanos, una toma de protesta totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados. Sí, en esa toma de protesta ha dicho que va a derogar la reforma educativa, y un tema que ha sido muy polémico, y es el tema de que el combate a la corrupción. Ha sido lo ha dicho claramente: voy a enfrentar la corrupción, voy a luchar contra ellos, pero ha dicho que no va a perseguir a nadie del pasado, ha dicho que lo de él no es la venganza. ¿Cómo se puede interpretar todo eso? Porque también ha dicho que no se va a prestar para esa simulación y ese show, pero tengo entendido que incluso correligionarios, simpatizantes de él, se han opuesto a esto de no hacer nada contra los culpables y contra todos estos personajes que han cometido tantos actos de corrupción en este país. Está el caso Odebrecht, un caso vivo. Bueno, es un discurso contradictorio en ese terreno, sobre todo, dado que él mismo en su diagnóstico pues da una visión prácticamente catastrófica del estado en que se le entrega al país. Y estando ahí, pues los actores y autores de tantos crímenes, no solamente de corrupción, sino de crímenes de Estado, como son las masacres, la propia participación del Estado en el caso de Ayotzinapa, Tlatlaya, muchísimos de crímenes que no tienen que ver estrictamente hablando con la cuestión de la corrupción de funcionarios, sino de participación directa en desapariciones forzadas. Llama la atención que después de hacer ese diagnóstico y después de hablar de que los que estaban ahí presentes habían participado en todo eso, de pronto diga que los va a perdonar y que la venganza no es su fuerte. La venganza no es su fuerte. Claro que es una visión de la justicia un tanto contradictoria, porque pues la propia hija de Cloutier, que ahora es diputada, leí hace poco un texto de ella, en donde hace un recuento muy semejante al que hizo Andrés Manuel López Obrador, pero después de una manera un tanto coloquial le dice: no me jodas, Andrés Manuel, ¿cómo los vas a perdonar? Entonces ahí pues notamos pues estos claroscuros de un discurso que no termina por gustar a unos ni a otros, y que indudablemente pues representa un poco del carácter de lo que es Andrés Manuel. Muy brevemente, hay otro tema de ese discurso que representa también claroscuro, y es el tema de la seguridad, del combate a la violencia. Él ha hecho un cambio un poco en lo que prometió en campaña en cuanto a las Fuerzas Armadas. Hoy ha hecho un reconocimiento al papel de las Fuerzas Armadas y ha dicho que no a la Policía Federal para el combate al tema de la inseguridad, que es tan tremendo este problema en el país, con más de 120.000 muertes, con más de 100.000 desaparecidos. Y bueno, llama también la atención eso, porque le dio un espaldarazo muy fuerte a las Fuerzas Armadas. Bueno, incluso desde el punto de vista simbólico, a veces los símbolos nos dicen mucho. No tiene ya la protección del Estado Mayor Presidencial, pero detrás de él y quien le ayuda a ponerse la banda presidencial estaban 3 cadetes que representaban las 3 fuerzas de las Fuerzas Armadas, ¿no? La aviación, el ejército con la cadete y la marina. Y la marina. Esto va más allá de lo simbólico. Al crear la Guardia Nacional con efectivos de las policías militares, navales, pues entramos en un proceso de militarización de otro tipo. Y muchísimas entidades, defensores de derechos humanos, analistas, etcétera, han destacado pues que esto representa una contradicción con el discurso de sacar al ejército de las calles. Yo creo que el encuentro de Andrés Manuel con la realidad de su victoria electoral, y a partir del 1 de julio, pues entra en un cierto tipo de acuerdos, como pues la impunidad para los que salen,
la presencia del ejército en las calles, pero ahora a partir de las reformas que se hace de la Guardia Presidencial, incluso el propio ejército puede detener a civiles en la calle, cosa que va más allá incluso de las reformas de la Ley de Seguridad Interior que fueron pues declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Entonces ahí también hay una contradicción clara entre lo que se dijo en campaña y lo que ahora pues vemos en el discurso de toma de protesta. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por este análisis. Nosotros vamos a continuar con esta cobertura y dejamos todas estas preguntas que ha hecho el doctor López y Rivas, las dejamos ahí pendientes sobre los claroscuros del discurso de hoy del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Regresamos a estudio. Gracias, muchas gracias a Isa, que nos habla desde México.